En las últimas horas seguramente habrás visto noticias muy parecidas a esta, y es que el propio Phil Spencer ha estado hablando con varios creadores de contenido, varios periodistas, hablando de manera muy clara lo que va a ser el futuro de Xbox. Y cuando digo de manera muy clara, es de manera excesivamente clara. ¿Y por qué? Porque he estado analizando estas entrevistas de primera mano, las he estado viendo, las he estado analizando varias veces y he extraído una serie de puntos, los cuales aquí solamente te voy a dejar un par, porque solamente voy a dejar los puntos relacionados con este tema concreto, pero el propio Phil Spencer, el cual por cierto cada día se le ve más demacrado, yo creo que tiene que tener una presión muy grande por encima de los hombros para ver cómo va a ir el futuro de Xbox, y lo digo completamente en serio, o sea, tiene que tener muchísima presión, porque aunque ahora vamos a hablar de lo que creo que va a ser el futuro de Xbox, y no lo creo en realidad, sino que lo ha dicho con sus propias palabras, y poca gente está comentando de manera clara lo que ha dicho, sino que están interpretando, no, de verdad que lo ha dicho, o sea, vamos a ver ahora palabras exactas y vamos a darle un contexto, ¿no? Pero lo que sí que creo es que este hombre ahora mismo está planteando un futuro completamente diferente dentro del mundo del videojuego, dentro de lo que se entiende como guerra de consolas o lo que se entiende dentro de la economía dentro de este mundo de las consolas. Lo que pasa es que, claro, no sabe cómo va a funcionar, no sabe si eso va a funcionar, y eso seguro que no le deja dormir literalmente, ¿eh? A ti te puede gustar más o menos, a mí personalmente me parece una estrategia realmente buena, pero vamos a pasar a comentarlo, ¿no? Bien, la noticia realmente, ¿vale? Y donde yo creo que deja claro este hombre cuál es el futuro, es la siguiente parte, ¿no? Y ya tengo preparado el clip, ¿vale? Por cierto, este es el canal y tal, le podéis echar un vistazo, y vamos a escucharlo de manera completa, es un minutito, ¿vale? Está en inglés, pero está con subtítulos. Así que vamos a echarle un vistazo y ahora pasamos a analizar lo que ha dicho. Pero quiero que tengas la fuente original para que no estemos aquí interpretando, etcétera, etcétera. Briefly touched on the fact that, hey, we're working on essentially bringing that Xbox experience to Windows. And to your point about a Rogue Ally, Lenovo Go, things like that, when you look in comparison to what Valve has done with SteamOS, is they've given you this simplified experience on their operating system. So it sounds like what you're telling me is that is very important to the future of Xbox, to basically replicate that for Xbox, bring that Xbox experience no matter what device that you're on. Yeah, you know, as Windows ends up on new form factors, I do think it's important that we curate the experience. Yeah. And the nice thing about the Xbox platform team is they have a ton of experience of taking something that we all know the backbone of the Xbox OS came from Windows. And to put a shell and kind of protect from some of the things that users don't really need to get to. I think SteamOS does a really nice job, and you can always window over, obviously, to full Linux if there's things that you need to go do. But it's like, that's the expertise we have inside of this company. Windows is a massive thing when you think about all the hardware they support, but the ability for us to put an experience on top of a Windows device that actually feels more custom for gamers and game creators, that's a ton of focus that Jason and Sarah and all the team are on right now, and I'm excited about progress. Yeah. Vamos a ver, o sea, si lo que acabas de escuchar o de leer, ¿no?, en los subtítulos, o ambas cosas, no te ha quedado claro, o yo tengo una visión completamente sesgada, que es muy probable, ¿no?, de todo esto, o yo qué sé, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es lo que yo he interpretado? Que he interpretado poco, vamos a ver. Lo que ha dicho literalmente, con las propias palabras del propio Phil Spencer en esta entrevista que ha dado hace 2 días, ha sido lo siguiente. Mira, le pregunta este señor, que no sé el nombre, pero me ha hecho súper fan, porque durante toda la entrevista le va haciendo las preguntas que todo el mundo quiere hacerle a Phil Spencer, sin ningún tipo de traba. De verdad, súper fan me he vuelto de este señor, porque este era como el poli bueno y este era el poli malo, en plan, te voy a dar caña, ¿no? Y me ha gustado mucho cómo ha llevado la entrevista. El caso es que este hombre lo que está preguntando, vamos a ver, Jason Ronald, en la presentación de la Lenovo Legion Go S, ¿no? Algunos de vosotros habéis estado al tanto de ello, ¿no? Que es una nueva handheld PC tipo Steam Deck y tal, que esa handheld PC va a llevar el sistema operativo de SteamOS, es decir, el mismo sistema operativo de Steam Deck, ¿no? Entonces, Jason Ronald, el vicepresidente de ecosistemas y de Next Generation de la propia Xbox, ¿no?,
pues estuvo diciendo que querían acercar la experiencia de Windows a este tipo de dispositivos, simplificando y cogiendo todo lo que han aprendido del sistema operativo de Xbox dentro de este tipo de dispositivos. Y básicamente lo que le está diciendo este señor a Phil Spencer es: oye, esto nos lo dijo Jason Ronald, ¿nos puedes ampliar un poco el tema? ¿Cómo es esto, no? Claro, aquí lo que está dejando claro este hombre es que lo que quieren crear, ¿vale?, es una especie de Windows simplificado. Esto no lo estoy interpretando, esto lo ha dicho exactamente, lo habéis podido ver, y si no, tiréis para atrás el vídeo. Un Windows simplificado con una capa por encima, a shell, dice concretamente, para que pueda quitar todos los elementos innecesarios para poder jugar perfectamente con una experiencia realmente simplificada y consolidada. No lo digo yo, lo ha dicho él. Puedes tirar el vídeo para atrás y echarle un vistazo. A mí me encanta lo de la shell. ¿Por qué me encanta lo de la shell? Uno de los elementos que se le ha estado pidiendo a Windows durante años y que Valve, sin tener Windows en sus manos, como le ocurre a Xbox o a Microsoft, y teniendo Linux, ¿no?, y adaptándolo, han creado, es el concepto de un Game Mode. Para todos aquellos que no sepáis qué es un Game Mode, es una especie de capa, una shell, ¿no?, como dice el propio Phil Spencer, que se le pondría encima del sistema operativo para que elementos secundarios que están a lo mejor entorpeciendo el tema del sistema operativo para poder jugar a juego, elementos, por ejemplo, actualizaciones por detrás, cosas que están funcionando por detrás, pues se apaguen o se anulen y todo se enfoque en el concepto del mundo del videojuego. Eso es lo que ocurre cuando nosotros pasamos de el modo escritorio en Steam Deck a el modo Game Mode. Para los que no lo sepáis y no tengáis un Steam Deck, cuando tú inicias un Steam Deck, se inicia como un Steam en modo Big Picture, es decir, como si fuera un modo consola que tú controlas con tu stick, con tu pad, lo que sea, ¿no? Y no hay ningún problema, pero tú puedes salir, ¿vale? Tú puedes, metiéndote en una serie de opciones, meterte en un modo escritorio que sería como una especie de Windows normal y corriente. Cuando estás en ese modo escritorio sería como una especie de PC normal y corriente con un sistema operativo normal y corriente, no habría ninguna diferencia. Pero cuando estás en el modo Game Mode, ¿qué ocurre? Pues básicamente, en esencia, lo que estás haciendo es concentrar todos los recursos para que cuando vayas a ejecutar un juego funcione de la mejor forma. Entonces, durante la entrevista, ¿qué ha estado diciendo? Básicamente ha estado hablando de que, teniendo en cuenta de que Xbox en esencia no deja de ser o no deja de tener en su infraestructura el propio sistema operativo Windows, lo que quieren hacer es una simplificación de Windows, ¿vale?, completamente abierta, porque eso lo ha estado diciendo continuamente durante toda la entrevista, diciendo apertura de ecosistema, apertura de dispositivos, que él entiende que otros dispositivos son cerrados, pero que con ellos no va ese tipo de filosofía. Aparte, habría que recordar las declaraciones que también hizo Phil Spencer de que le gustaría ver un Steam dentro de la propia Xbox. Esto no lo digo yo, lo dijo el propio Phil Spencer en su momento. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, lo que nos está dejando absolutamente claro de forma cristalina y sin ningún tipo de interpretación es que van a lanzar un sistema operativo Windows o un Xbox OS, como se suele llamar, o un Windows Gaming Edition o lo que sea, que tenga un Windows con todas las de la ley por detrás, en el que te puedas meter en un modo escritorio. Eso también lo dice durante la entrevista, o sea, literal, eso lo dice en la entrevista, o sea, la misma experiencia que tenemos en Steam Deck, pues que tú tengas la experiencia de Xbox cuando la inicias normal, como si estuvieras en una consola de Xbox, pero después te puedas ir a un modo escritorio y cuando accedes al modo escritorio sea Windows, normal y corriente, o sea, como ocurre en Steam Deck. Lo ha dicho el propio Phil Spencer en esta entrevista. No me vayas a discutir eso. Si quieres, vete a la entrevista y te la verás. Por cierto, muy recomendable porque es muy interesante y además muy cortita, 26 minutos y con poca paja, hay que reconocerlo, ¿no? Así que, oye, está bastante guay. Entonces, dicho todo esto, ¿cuál va a ser el futuro de Xbox? El futuro de Xbox, te lo está dejando claro este señor aquí, no es una consola. Por supuesto que van a ofrecer hardware, ¿no? Pero como ocurre con Steam Deck, van a ofrecer hardware, pero el futuro de Steam, por llamarlo de alguna forma fuera del concepto clásico de PC, no es Steam Deck, es extender su sistema operativo a través de todo el hardware, tanto de propio como de tercero. Y ahí está la clave de todo esto. Y es que al final Valve lo que está haciendo es coger el mismo modelo que ha hecho la propia Valve y lo está extendiendo. Xbox ha dicho, vamos a ver, yo no puedo concebir o yo no puedo competir contra una PlayStation, que realmente no tengo muy claro cuál es su estrategia, ¿no? Quieren ser una consola tradicional, pero también saca sus juegos de PC, son una consola tradicional y solamente exclusivos, solamente de consola, pero te sacan pildoritas como puede ser ese Lego Horizon, que me puedes decir todo lo que tú quieras, pero hace 10 años a ti no se te hubiera ocurrido que una IP, incluso un personaje loco de una compañía como puede ser Sony, apareciera en la consola de la competencia.
Hoy tenemos un juego completo de Lego Horizon dentro de Nintendo Switch. Podemos darle toda la vuelta que sea, pero esa es la realidad. Entonces yo no tengo muy claro cuál es la estrategia de Sony en ese punto. Pero claro, siguen dominando por lo menos en el segmento de alto rendimiento. Un segmento de alto rendimiento que va a cambiar porque cuidado con el lanzamiento de Nintendo Switch 2, la cual también va a recibir las principales third party con los principales juegos de alto rendimiento, como el típico Assassin's Creed Shadow, el típico, yo que sé, el juego que se te ocurra, ponlo encima de la mesa, ¿no? Un Doom Dark Ages, ¿no? A este paso, etcétera, etcétera. Entonces, al final, lo que Microsoft está haciendo y lo está dejando claro en todas estas entrevistas es que lo que quieren hacer es el modelo Valve. Valve lo que quiere es dominar o controlar que la biblioteca sea la suya donde la compres. Después, donde lo juegues es algo irrelevante. Por supuesto, si estás dentro de su sistema operativo, Valve va a poder controlar mejor dónde vas a comprar los juegos. Porque claro, si estás en Linux, concretamente, que esto es Linux, y te vas a comprar un juego, va a ser muchísimo más conveniente comprarte el juego dentro de este dispositivo y no comprártelo, por ejemplo, en la Microsoft Store, donde no hay compatibilidad dentro de Linux, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y a día de hoy, porque viendo esta entrevista, ¿qué quieres que te diga? Creo que los días están contados para que eso no ocurra, para que eso ya ocurra más pronto que tarde. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Entonces, dicho todo esto, ahora, y este señor también se lo pregunta, oye, vale, muy bien, que todo va a estar en todos lados y todo lo que tú quieras, que vas a poder instalar el sistema operativo donde... Venga, me parece genial. ¿Por qué alguien se va a querer comprar una Xbox? Por eso te digo, este tío me he vuelto su principal fan, porque ha ido así, de manera clara, ¿no? Dice una anécdota que dice que en 2014, esto es un poco fuera del tema, ¿no? Pero me ha hecho mucha gracia. Dice que en 2014 fue la primera vez que habló con Phil Spencer y le dijo, oye, tú sabes, crack, que Kinect es una mierda, ¿no? Un saludo. Y dice que se arrepiente un poco de que la primera conversación que tuvo con este hombre fuera diciéndole que Kinect era una mierda. Y dice, a lo mejor no debería haberle dicho a uno de los principales jefazos de Xbox eso en mi primera conversación, pero bueno... Un puto crack este señor. Así que bueno, más allá de todo eso, pues le está diciendo factos, ¿no? Y le pregunta, ¿por qué la gente va a querer comprar una Xbox por encima de otra cosa? Claro, lo que dice Phil Spencer, y aquí sí que entra mucha interpretación, échale un vistazo a la entrevista tú por tu cuenta, ¿no? Pero aquí sí que entro en la interpretación. Yo lo que personalmente veo es que lo que Xbox, o por las palabras que dice Phil Spencer y lo que ya sabemos, por lo que está apostando es por un sistema o un ecosistema infinito. Me explico. A día de hoy hay una guerra de ¿dónde es la mejor consola? Pues la mejor consola para jugar los juegos de Xbox es la PlayStation 5 Pro porque es la más potente. Ya, pero cuando llegue la siguiente generación, todo esto que están planteando encima de la mesa ocurra, la mejor consola, por pura lógica, y esto va a arder a mucha gente, si quiere insultarme, déjalo en comentarios, le da más inputs al vídeo y llega más gente, así que guay, pero hombre, me agradecería que no me insultaras y que intentaras responderme con cierta lógica, pero lo dicho, más allá de todo eso, en la siguiente generación, la mejor experiencia para jugar a un juego consolidado va a ser o una consola de Xbox o una consola de Valve. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Por una sencilla razón, porque si Sony sigue la estrategia de seguir apostando por consolas que solo fabrican ellos y no están abiertos a lo que sea, al final la consola más potente que haya en el mercado será una Xbox o una de Valve, porque llegará a un Asus y aunque te cuestan 1.000 millones de euros, sacarán la consola más potente. ¿Por qué? Porque tendrán todo el hardware habilitado para poder crear una Xbox y no limitarse a solamente el mismo chip que te está ofreciendo la consola per se. Por eso digo que cuando tú analizas todo esto, vas a poder ofrecer una consola, este señor va a poder ofrecer una consola la cual sea la más potente del mercado por pura obvias razones, porque avanzará el tiempo y sacarán mejores Xbox, ¿no? En una especie de vida continua, ¿no? Como quiere hacer la propia Valve con Steam Deck y su sistema operativo, así que siempre será, y esto no creo que vayamos a discutirlo, ¿no? Que sí, que será muy cara y todo lo que tú quieras, desde luego que sí, pero estará perfectamente adaptada para el high tier de usuario que se quiere tener siempre la mejor experiencia de juego, al menos en el salón, y no comprarse un PC, aunque aquí se ve que estarías comprando un PC. Después, muchos de vosotros diréis, bueno, Rafa, es que entonces ya los precios van a ser muy altos, ¿no? Vamos a ver, la propia Sony ya ha dejado muy claro que la época en la que las consolas eran baratas ha acabado, ¿vale? Y eso lo ha dejado muy claro, por lo menos Sony, porque Nintendo, cuidado por dónde va, porque creo que nos van a sacar una consola por 400, 500 pavos que puede ser muy interesante y va a ser barata. La propia Valve nos ha ofrecido este pedazo de bicho
empezando por 400 y pico pavos. Por lo tanto, una verdadera barbaridad. Yo no creo que el final de las consolas baratas hayan acabado, ¿no? Pero sí que creo que esa consola barata va a ser una consola mucho más de nicho, una consola que no va a tener una exposición muy grande, pero sí que es cierto que si tú quieres acceder a ese ecosistema, a lo mejor Microsoft te hace ese mínimo producto viable de Xbox, al más puro estilo Xbox Series S, que no tenga ningún tipo de elemento que te pueda hacer no entrar dentro de ese ecosistema, ¿vale? Que no será la más potente, ¿vale? Que no será, pero te permitirá jugar a todos los juegos de alto rendimiento durante un periodo de tiempo, a lo mejor 5 años, a lo mejor 6 años, algo así, ¿no? Como que te garantizará el lanzamiento o te garantizará la compatibilidad con ese dispositivo, como ha hecho ya con Xbox Series S, si lo piensas. Por lo tanto, tampoco sería un problema a nivel de subir los precios. ¿Por qué? Porque las empresas tipo Asus, Lenovo, lo que sea, harían las máquinas más potentes del mercado, mientras que ellos se cerciorarían de que la gente pudiera entrar perfectamente dentro de ese ecosistema. Y a las propias empresas third party esto les interesa, porque claro, en el momento en el que tú empiezas a jugar con la Xbox más barata de la siguiente generación que saque la propia Xbox y diga, ostras, pues me gustaría ahora que me compro un tele 8K, me voy a comprar la consola de Asus que cuesta 800 pavos, pero joder, es súper potente y tal, cuidado que no le pueda cambiar a lo mejor alguna gráfica o algún elemento, se lo ve más complicado, pero oye, podría ser viable, al fin y al cabo no dejan de ser PC, y me voy a intentar mejorar la experiencia. Microsoft seguiría estando súper contenta, ¿por qué? Porque también se va a poder llevar el dinero de los juegos que vendan dentro de la consola de Asus, y Asus estará súper contenta, ¿por qué? Porque le habrán hecho la campaña de marketing para seguir vendiendo sus máquinas con máquinas menos potentes, ¿no? Y después después date cuenta de una cosa, de que al final venimos de un entorno en el que eso, o sea, el mundo de las consolas ha sido lo raro en realidad. O sea, piensa una cosa, o sea, cuando pensamos en batallas grandes de la tecnología fuera del mundo de las propias consolas, pensamos en la guerra entre Windows y Mac, pensamos entre la guerra de Android y iOS, ¿no? Y si lo piensas, al final todo es compatible entre sí. Al principio empezaron haciendo que las cosas no fueran compatibles, es decir, cuando salían los programas para Mac no funcionaban para Windows, ¿no? Cuando salían los programas para Windows no funcionaban para Mac, pero eso a día de hoy se ha eliminado por completo, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, Microsoft vende su suite de Office dentro de Mac, dentro de Linux, creo que no, pero bueno, puedes utilizar Office 365 a través de Linux, por lo tanto, hay un aperturismo extremo, ¿no? Incluso la propia Apple, que ha sido como la más consola dentro de este mundillo, se ha abierto con sus propios servicios de Apple Music, etcétera, a otros sistemas operativos. Por lo tanto, esto ya ha ocurrido dentro del mundo del ordenador convencional, con la guerra de Mac y Windows, pero también lo hemos visto en la guerra de Android versus iOS. O sea, ¿cuántas aplicaciones, que las hay, son exclusivas de iOS y no de Android, y de Android y no de iOS? O sea, es algo mínimo, es algo muy mínimo. O sea, es cierto que tú te quedas dentro de iOS porque te gustan los servicios, ¿no? Los servicios que te ofrece la propia Apple, por todo lo que envuelve, a lo mejor la calidad de sus componentes, o te vas a Android por lo mismo, por la calidad de los componentes de un Pixel o de un Samsung o lo que sea, pero al final tú sabes que en ambos sitios vas a poder utilizar las mismas aplicaciones en esencia, los mismos juegos en esencia, e incluso algunos de los servicios que saca la propia competencia, porque tú no dejas de utilizar YouTube en un Android, y vuelvo a decir, Apple Music no dejas de utilizarlo también en un Android, si no mal recuerdo, ¿no? Por lo tanto, te digo, Apple, en el caso de Apple es como mucho más constreñido, pero al fin y al cabo en el mundo también no te hace falta, sacar su aplicación en todos los sitios, simplemente sacando algún tipo de compatibilidad o algún tipo de poder exportar tus cosas a otras aplicaciones ya te valdría, ¿no? Entonces, bueno, se concibe de otra forma, pero es más interoperable, es mucho más libre, por llamarlo de alguna forma. Y Microsoft lo que se está dando cuenta es de que si quieren jugar de otra forma dentro de este mundillo de las consolas, tienen que ser la Nintendo de esta generación. Es decir, ser la empresa que tenga que innovar, aunque sea destruyendo todo lo anterior y volver a crearlo. ¿Por qué? Porque si no, saben perfectamente que haciendo lo mismo van a seguir yendo cada vez más para abajo, pero haciendo un cambio en todos estos conceptos, haciendo un sistema operativo el cual sea completamente libre, que tú incluso ese sistema operativo, imagínate que ese sistema operativo mañana lo lancen
¿vale? Junto con el lanzamiento de lo que sea y digan, oye cracks, que podéis instalarlo en Steam Deck. Imagínate el boom que puede ser eso, y que la propia Valve al día siguiente te diga, oye cracks, que también podéis instalar, o sea, va a haber un boom muy grande en muchos aspectos, o sea, cuidado con todo ese tema, porque de verdad vamos a concebir una guerra completamente diferente dentro del mundo de las consolas. ¿Tú qué piensas alrededor de todo eso? Por favor, si me vas a decir alguna burrada, como mínimo mírate antes la entrevista, ¿no? O lo que sea, y me lo dices con cierta argumentación. Pero si no, bueno, mira, dime lo que te dé la gana, que tampoco me da excesivamente igual. Yo estaré, por supuesto, como siempre, en comentarios, escuchando, leyendo y riéndome de las cosas cuando me decís alguna burrada o os metéis con por mí, ¿no? Conmigo, ¿no? Así que nada, me hace bastante gracia, también te lo tengo que decir. Así que nada, señores, nos vemos en un nuevo vídeo y espero que os haya gustado. Chao.